Bueno, hoy es la clase del 23 de diciembre del 2020, mil, nivel 2. Entonces, recuerden que estamos trabajando con PHP. Le- Les recuerdo que estuvimos haciendo la clase anterior. El miércoles tuve problemas con internet, no pude dar la clase. Espero este miércoles poder hacerlo. Este miércoles vamos a empezar con objetos ya. Quería explicarles hoy como el tema de funciones. Cómo crear una función, por un lado, y por otro lado, cómo utilizar funciones que ya vienen en PHP. Para, como digamos, las funciones propias de PHP son muchísimas. Uno tiene en la memoria algunas, pero bueno, son muchas. Les sugiero que visiten, en el caso en que necesiten saber información sobre distintas funciones, que visiten la tutorial de PHP, que es esta que les voy a mostrar. Se llama php.net y ahí van a poder ver toda la documentación de las diferentes, de todo en realidad, de todo. Fíjense que el PHP va por la versión 8.0.0, ya una versión absolutamente orientada a objetos. Recuerden que la PHP empezó su orientación a objetos en la versión 5, más o menos. Bueno, de acá tienen toda la documentación, como les decía, sobre PHP, y entre otras que necesiten averiguar. Eh, Vamos a revisar algunas funciones propias de PHP y nada, vamos a ver qué otra información al respecto, pero de modo rápido y vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. Estamos acá, esto es lo que último que hicimos, vimos cómo trabajar con las estructuras bucle, los while y los for, y también trabajamos con los arrays comunes y los arrays asociativos también, y las matrices. Lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a empezar a ver entonces el tema de text. Ahí estamos, es el tema este de bucles. Lo voy a guardar. Carpeta, recuerden que siempre tiene que estar SAM en la carpeta htdocs. Yo hice la 111 ejemplo, funciones así. Ejemplo, funciones.php. Y ponemos PHP como el tipo de archivo y lo guardamos. Estamos editando ejemplo funciones y vamos a empezar a trabajar directo. Código, recuerden que tags se inicia y se finaliza lo que el contenido PHP dentro de un archivo HTML, por ejemplo, o en este caso que está bien. Y vamos a empezar a trabajar algunas funciones. Vamos a ver, eh, para empezar vamos a trabajar con una función matemática.
que se llama rand. Ver cómo generar entonces un número aleatorio. Voy a definir una variable que se va a llamar aleatorio. Voy a pedir que se asocie a una función. Ven cómo aparece los nombres de la función acá en PHP, dentro del Sublime Text, como en un color. Le voy, digamos, a esa variable aleatoria le voy a asociar la función rand, que es una función que me genera números aleatorios. Los números aleatorios yo puedo poner entre un valor mínimo y un máximo, si lo deseo, por ejemplo. En este caso voy a pedir que vaya entre 0. Voy a pedir mediante un eco bien. Bueno, ahí me generó un número aleatorio que es el 2. Si yo actualizo, voy a tener los que se van a ir generando. Le pedí que sea entre 0 y 10. 0 y 10. Entonces, en este caso en particular, estamos utilizando una función matemática propia de PHP, que es la función rand. ¿Qué pasa si yo a mi función rand no le pongo estos valores, digamos, a ver, rand, que me genera números aleatorios? Puedo configurar mínimo y máximo. O sea que en este caso yo estoy pidiendo que el valor mínimo que me genere rand sea 0 y el valor máximo sea 10. Si yo lo quisiera poner, extrapolar como máximo a 100, está generando números aleatorios entre 0 y 100. Toma el 0 y toma el 100 también, ¿eh? O sea que esos valores que son límites del intervalo de números enteros, porque RAM me genera números enteros, aleatorios, los valores que son límites los puede tomar también, ¿eh? También los valores mínimos y máximos de la función RAM también son números enteros. O sea que esta variable aleatoria va a ser un número entero que va a estar entre 0 y 100 de forma aleatoria. Voy entonces, voy a escribir acá un string que va a decir, voy a mostrar algo que quizás les parezca interesante, pero bueno,
texto, voy a poner primer es y pongo ahí pesos aleatorios y cierro las comillas. Ven que estoy dentro de estas comillas dobles encerrando un string y después una variable que es la variable pesos aleatorio. Y me voy a fijar qué me va a imprimir en pantalla. El primer número aleatorio es 52. ¿Ven? O sea que dentro del string, dentro de esta cadena que yo estoy usando acá, entre comillas, en la impresión mediante el eco, estoy llamando una variable y esa variable la puedo llamar y me la toma como variable. Eso se debe a que estoy usando comillas dobles. ¿Qué pasa si yo uso comillas simples? Actualizo y me dice que el primer número aleatorio es pesos aleatorios. O sea que las comillas simples lo que hacen es crear un espacio de, digamos, son mucho más literales. O sea que cuando uso comillas simples y tengo una variable adentro, no me lo toma como una variable, sino como parte de la cadena. Mientras que comillas dobles lo puedo utilizar como variable. Por una cuestión de costumbre, rara vez meto las variables dentro de las comillas dobles. Era dando texto, pero hay gente que los utiliza perfectamente y está bien, es una cuestión como de costumbre. Así que en el caso de la cita de variables, puedo trabajar con comillas dobles y poniendo la variable dentro de la comilla doble. Y les voy a agregar acá R. Podría poner otros caracteres HTML, como por ejemplo etiqueta de bold. Veamos, lo voy a guardar. Eso está dentro de unas comillas dobles, entonces me tendría que reconocer que eso es una variable y me tendría que entregar el número de la variable. Entonces, chicos, estamos usando acá una función que se llama rand, que esta función nos devuelve un número entero aleatorio. El entero aleatorio, digamos, puedo setear o configurar su valor máximo. El rand separando por comas, esos valores mínimo y máximo, también son valores. Una segunda variable aleatoria. Variable, para este caso voy a utilizar rand, pero voy a cambiar los valores mínimos y máximos. Poner desde menos 20 hasta 20. Puedo utilizar
valores negativos, me puede devolver valores negativos. Eco. Ven que estoy citando dentro de una string un carácter que es propio de HTML y lo que va a hacer es representarlo. Lo puedo escribir adentro de una alt y voy a poner un var. Coma y vamos a ver el segundo número aleatorio. Aleatorios. Perfecto, chicos. Ahora lo que yo voy a hacer es generar una función propia, o sea, voy a hacer mi propia función. Esta función lo que va a hacer es multiplicar dos números. Y después voy a llamar a esta función para que me multiplique estos dos números aleatorios. Para generar una función propia, tengo que empezar por la palabra function. Y definir el nombre de la función. En este caso va a ser una multiplicación, así que la voy a llamar producto. Por una cuestión de acuerdos, costumbres, los nombres de las funciones suelen ponerse con la primera letra en mayúscula. Así que lo que va a hacer esta función es multiplicar dos valores. Voy a escribir acá unos paréntesis y la idea es que yo puedo ingresar a esta función producto, puedo ingresar los dos valores que quiero multiplicar. Entonces, variables dentro de la función. Bien, y después pongo una llave. Entonces, hasta acá. Le di un nombre a la función. Para el producto, recuerden que para definir una función, ustedes tienen que tener previamente escrita la palabra reservada function. Entre paréntesis puse los parámetros, o sea, las variables que se van a poder ingresar a la función. Fuera. Y ahora lo que voy a hacer es escribir el código que va a realizar esta función. Variable que va a ser pesos multiplicar. Lo que va a hacer es multiplicar los valores de x e y. O sea que estoy definiendo una función en general que va a multiplicar siempre
sea que multiplicar lo que va a hacer es hacer esa multiplicación entre el valor de x y el valor de y, que por ahora ya están definidas. Esta no es una función void, sino que requiere parámetros. Lo que voy a hacer ahora es pedirle que una vez que haga esa multiplicación, pedirle que me retorne el valor de la multiplicación. Así que voy a preparar la salida, lo que va a salir después de que se hacen las operaciones adentro de la función. Lo que va a salir lo puedo generar de dos formas. La forma clásica es mediante lo que se llama un return. La palabra, que también es una palabra reservada para, en este caso, para las funciones, lo que yo voy a decir es qué cosa me va a terminar devolviendo la función. Analicemos entonces. Entonces, para crear una función tengo que empezar siempre con la palabra function. Y después pongo el nombre de la función que voy a usar. Comúnmente ese nombre, digamos, por una cuestión de edición, ese nombre empieza con mayúscula. La primera letra mayúscula. Entre paréntesis pongo los parámetros que voy a utilizar para usar esta función, que son necesarios en esta función. Y después pongo llaves. Entre las llaves hago todo el proceso que requiere la función. En este caso es muy fácil. Solamente tiene que multiplicar esos valores. Así que defino otra variable, que es la variable multiplicar. Y lo que hago es multiplicar las variables definidas como parámetros adentro de los paréntesis de la función. Y después, mediante la palabra reservada return, le digo qué me tiene que devolver esa función. En este caso me tiene que devolver multiplicar. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar estos aleatorio y otro aleatorio, los voy a multiplicar, y para multiplicarlos voy a utilizar la función producto. Ustedes me pueden decir, pero bueno, es mucho más fácil poner esto y hacer la multiplicación directamente. En este caso es bastante sencillo, pero hay momentos en que las funciones hacen procedimientos mucho más elaborados y por lo tanto requieren toda una serie de código que van a permitir mediante una función de elegancia. Por otro lado, tengan en cuenta que si yo lo tengo como una función, lo puedo citar varias veces adentro del código, como vamos a ver un poquito más adelante. Así que eso está bueno también. Y por otro lado, muchas veces uno tiene funciones que puede utilizar en 3, 4, 5, 6 archivos distintos para diferentes momentos. Y eso está bueno porque nada, tengo como un procedimiento almacenado como si fuera una pequeña librería en la que directamente la función, incluyéndola. De esa forma, poder trabajar perfectamente con esas funciones en cualquier otro contexto. Voy a contar qué es eso de incluir. Lo que voy a hacer ahora simplemente es imprimir la eco y voy a poner
Pensé que ya no pongo function directamente. Cito. Y acá adentro de los paréntesis voy a poner pesos aleatorios. Pesos, mis variables. Y 6, 4 y menos 2 me da menos 8. Ahí está multiplicando perfectamente. ¿Mm? Bien, entonces acá introdujimos este concepto que es importante, que es el concepto de definir una función, mientras que el rand es una función propia de PHP y la puedo citar en cualquier momento. Acá definí otra función que es una función que es la función producto. Bárbaro. Eh, entonces, veamos un poco más. Vamos a trabajar ahora citando un par de veces esta función dentro de otra función. Esta le voy a ir y el segundo número aleatorio también para valores positivos, y ahora le cuento por qué estoy haciendo esta modificación, pero lo que quiero hacer es simplemente hacer que hacer un cálculo de ¿cómo se llama esto? Pitágoras. Triángulos rectángulos, cateto. Vamos a suponer que mediante aleatorio y otro aleatorio me generan los catetos de mi triángulo rectángulo, y vamos a calcular mediante el teorema de Pitágoras, que vivía en Sicilia. Ya me sigue dando el producto sin problemas. Entonces, recuerden que el teorema de Pitágoras lo que hace es calcular el cuadrado de cada una de las hipotenusas. En este caso sería este cateto. Entonces, el cuadrado del otro cateto y lo suma y saca la raíz cuadrada. O sea que es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados. Comentar, acá en vez del primer número voy a poner el primer cateto. Me quedó acá la función producto, pero la voy a usar, porque la voy a usar para calcular el cuadrado. ¿Mm?
Ya lo voy a usar dentro de otra función. Y el segundo cateto es 14. Entonces, acá lo que podría hacer es escribir esto. Voy a llamar la función producto y en vez de llamarla multiplicando aleatorio por otro aleatorio, voy a multiplicar aleatorio 2 veces. O sea, mismo con el segundo cateto. En este caso lo voy a hacer sobre grados. El primer cateto es 3, por lo tanto el cuadrado es 9. Y el segundo cateto es 12, por lo tanto... Bien, lo que tendría que hacer ahora es Pitágoras. Tengo reservada la palabra function. Acá en Pitágoras, chicos, voy a traer los valores simplemente de los catetos. Pesos cateto 1. Pesos cateto. Y voy a definir acá una variable que va a ser cuadrado. Ese cuadrado 1 no va a ser otra cosa que el cuadrado del cateto 1. Lo podría hacer directamente acá como cateto 1. A ver, lo podría hacer así. Peso. Bien, hay una función dentro de PHP que se llama POW, POW, que lo que hace es permitirme calcular. Pero no, bueno, no voy a usar en este caso el POW. Antes, que es la función producto. Hay muchas formas de hacer esto. Yo para poder indicarles
cómo es este proceso, ¿eh? De crear funciones y usarlas. O sea que fíjense que acá estamos creando una nueva función, que es la función Pitágoras, y en esa función estamos usando una función que también creamos, que es la función producto. Eso es absolutamente posible siempre y cuando no haya recursividad, digamos. Esto no podría ser así si yo tuviera dentro de productos una cita de la función Pitágoras. En ese caso, yo estoy citando en una función a una función que está citándose a sí misma. En fin. Pero como acá la relación es absolutamente lineal y de dependencia, no hay ningún problema. Hay una variable que va a ser la suma de los dos cuadrados. ¿No? Cuadrado 2. Y acá, chicos, voy a ir la variable hipotenusa. Va a ser la raíz cuadrada de esa suma. Esto para esta variable propia de PHP, que es sqrt, squart, que me permite calcular la raíz cuadrada. ¿De qué? De la suma. Bueno, y obviamente lo que tiene que terminar eh, retornando esta función Pitágoras es el valor de la hipotenusa. O sea que acá voy a poner el return. Va a retornar entonces el valor de la hipotenusa. Bárbaro. A ver, voy a pedir acá, es a través de la hipotenusa calculada es Pitágoras. Voy a citar. Acá, volt, esto está andando y ahora lo volvemos a revisar. Hago un save. Perfecto. 4 y 14 son los valores de los catetos. La hipotenusa es 14.56, es muy probable, está bien. 14, la hipotenusa es 19.79. Bien. Un cateto es 0. Bueno, hay un error, no podría ser 0, pero el valor de la hipotenusa es igual, exactamente igual al otro cateto. Genial, chicos. Ahí están dando, entonces podría ser.
de las hipotenusas mediante la función Pitágoras. Entonces, revisando la función Pitágoras, en esta función yo tengo dos parámetros que tengo que ingresar, que son cateto 1 y cateto 2. Y lo que hace la función es calcular los cuadrados. Lo hice de dos formas, en un caso utilizando el producto y en otro caso utilizando directamente una multiplicación. Pues lo sumo y mediante la función sqrt le calculo square, me da la hipotenusa y le hago que retorne la hipotenusa. Bien, entonces estamos usando acá, chicos, estas funciones que vamos creando y que podemos en la clase pasada, acá en bucles, hicimos un while en el cual se iba la sumatoria, digamos, ¿no? De los números. Yo voy a hacer y lo que voy a hacer, chicos, es incluirla adentro de esta función. Entonces, miren, hacer lo que se llama un include. Guardar dentro de mi carpetita. El archivo va a ser un archivo PHP. Voy a escribir el código de esta función sumatoria. Acá solamente voy a utilizar una sumar todos los valores desde 1 hasta pesos t. Dos variables. Entonces, mi peso sí va a ser lo que va a manejar el bucle. Pesos S es lo que va a ir acumulando la suma de los valores. File. ¿Cuál? A pesos T. Lo voy a poner acá dentro del código.
Voy a hacer que peso sí se vaya. Bien, entonces, supongamos que t vale 5. Vale 5, voy a tener que y vale 1, s vale 0. 1 es menor o igual que 5, perfecto. Se va a hacer 0 igual a 0 más 1, o sea que s va a empezar a valer 1 y va a pasar a 2, va a entrar al bucle y va a ser más 2, o sea que va a valer 3. 2 va a entrar al bucle y esta 5 y así sucesivamente hasta que llegue a 5, en el cual se va a detener. Lo que yo quiero que me devuelva esta sumatoria, necesito todo lo que me fue sumando. Bien, esta es una función sumatoria que la tengo separada del archivo ejemplo funciones, que es el que tengo acá. Bien, entonces, ¿qué pasa, chicos? Yo acá, por ejemplo, un eco. Historia. Aleatorio. Si me pidiera que me haga la sumatoria del primer valor aleatorio, voy a tener un problema porque sumatoria no está definida dentro de esta función. O sea, no está definida dentro de este archivo. Está definido en un archivo diferente que se llama función y aplicar. A ver, ahora, bueno, ahí. Fatal error llama a una función no definida sumatoria. ¿Cómo puedo hacer para utilizar la función sumatoria que tengo definida dentro del archivo? ¿Cómo puedo hacer para en este archivo? Lo que puedo hacer es incluirla. Puedo utilizar algo que se llama en el incluyo algo que quiero, en este caso. Acá, chicos, lo estoy incluyendo al archivo directamente porque está en el mismo lugar. Miren, les muestro. Está en la misma carpeta. Y acá tengo función sumatoria. Están sobre la misma carpeta. Si no, tendría que buscar la carpeta donde está el archivo para poder incluirlo correctamente. ¿eh? Si no encontrar el archivo, igual me tiraría un error en el include, pero ya lo puedo citar de esa manera. Y como lo estoy incluyendo, lo que estoy haciendo es que el contenido de esta función sumatoria aparezca en este lugar, en la línea 22. Por lo tanto, en la 23 voy a poder hacer un eco sobre el sumatorio tranquilamente. Ah, bien. Guarde, que vivo. Bueno, a ver, ahora.
Bien, ahí me da que la sumatoria de 15 es 120. Aquí está andando perfectamente esta función sumatoria, ¿eh? Porque la estoy incluyendo. Aparte de include, puedo utilizar otras opciones. Una que se llama required. También puedo utilizar required. También puedo usar include. Include, require ons y include ons. Son diferentes variables de este include con características poco distintas, pero tampoco tan diferentes. ¿Eh? Si no, si no vamos a estar mucho tiempo. Um, Sumatoria del número. Miren, estoy poniendo todo dentro de las comillas. Voy a ver si esto aguanta. Voy a poner acá al final. Voy a poner alt. Voy a poner un bolt aquí también. Bolt. Vamos a ver si aguanta esta sintaxis. Si no, corto el string y vemos cómo anda. Save. Bueno, fíjense que me pasó ahí. El 11 me reconoce como variable perfectamente y acá me dice sumatoria 11. Bueno, el problema es que cuando cito una función ya tengo un problema mucho más serio a la hora de usar esta sintaxis de las comillas dobles y ya no me reconoce eso como una función sino como un string. Así que lo que tengo que hacer es cortar el string. Aguanta solamente con las variables, pero después ya se le complica, ¿eh? La sumatoria de 5 es 15. Bueno, veamos, hacemos entonces esta función sumatoria, utilicémosla para calcular la sumatoria del segundo valor.
14, la sumatoria de 8 es 36, la de 14 es 105. Entonces, chicos, de esa forma podemos ir incluyendo en este caso, pero podría ser otro contenido el que incluyamos. En este caso estamos incluyendo esta función. Pero podríamos usar otra cosa para incluir acá en este incluir. Bien, es un clásico tener las funciones todas separadas dentro de acuerdo a lo que cada una de las funciones va haciendo. Es un clásico y de esa forma, mediante esa separación las vamos incluyendo en el momento en que querramos utilizar esas funciones, porque se supone que al estar separado y poder citarlo de varios lugares, o sea, la vamos a poder utilizar tranquilamente. Bien. Hay otra opción que se llama factorial. Yo voy a agregarla acá. El factorial, chicos, lo voy a agregar. Es la multiplicación de todos los números anteriores, empezando en 1. Función. Bien. Y acá poner un pesos T también, que va a ser como el tope. Y voy a hacer acá lo mismo que hice antes. Voy a y 0, 1 en principio, perdón. Pesos F voy a definir acá, que también va a valer 1, porque lo que tiene que hacer es multiplicar todos los valores anteriores. ¿Ok? Por, por. Y voy a incrementar en I. Al final voy a hacer que me devuelva ese pesos F. O sea que acá voy a poner un return. Pesos F. Bárbaro. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Cada ejemplo funciones, como ya lo tengo incluido, voy a poder usarlo sin mayores problemas. Operatorio y acá en vez de sumatoria voy a escribir factorial. Voy a guardar.
funcionando. Perfecto. Bueno, chicos, fíjense que acá yo cité factorial. Si cito en vez de factorial. El tema es que podría tener factorial en minúscula también definido dentro de las funciones. Así que tengan cuidado y utilicen siempre la función tal cual como fue definida en este caso en función sumatoria. Entonces, nada, podría calcular el otro factorial, no, no habría problemas. Bien, ahora miren, con date, y voy a separar acá. Bien, y voy acá a definir día, ya va a ser date, que es una función. ¿Eh? Y acá dentro de date, entre comillas, voy a poner cómo quiero que me muestre el día. Comúnmente se utiliza years, año, mes y día. Voy a guardar y vamos a hacer un eco sobre esto. Voy a escribir la fecha de hoy. Ahí está, 2020, que es el año completo, una Y minúscula, en cuyo caso me daría creo que solamente los dos últimos números. Mes 12, día 28. El 20, ¿por qué me aparece solo 20 y no 2020? Porque puse la Y minúscula. La pusieron. También puedo poner así. La H es para horas, la I minúscula es para minutos,
no podemos usar la M porque la usamos para meses, así que se usa la I, y la S es para segundos. Cuatro, 14, 12. Que sé que no está bien seteado la hora de mi servidor, chicos. Evidentemente, ¿no? Está 4 horas. Hay unas funciones de corrección para la hora que ya les voy a contar, porque lo que hace es tomar la ubicación desde donde se pide la instrucción para poder devolver la hora correcta para esa ubicación. Comúnmente, por ejemplo, nuestros servidores no están dentro de Argentina. O sea, cuando colgamos una página web, el servidor que vamos a usar no está dentro de Argentina y probablemente la hora coincida, y en algunos rangos horarios tampoco coincida la fecha. ¿eh? Acá son las, no sé, 3 de la tarde. Si el servidor está colgado en Australia, vamos a tener un problema, ¿no? Y si está colgado en quizás tengamos menos problemas, pero vamos a tener un par de horas de diferencia. Y si está en España o Francia, vamos a tener unas 4 o 5 horas, o Alemania. Entonces, hay un par de funciones para corregir este tema de las horas y de los usos horarios de acuerdo a un parámetro específico. Bueno, tirame la hora, pero no la hora del servidor, sino la hora que hay en Buenos Aires. Ya les voy a contar. Usa también mucho en base de datos, porque si no, cuando uno hace un log, por ejemplo, cuando uno hace un log de a qué hora entró determinada persona a utilizar determinada tabla, en los triggers, por ejemplo, que les conté en algún momento, para hacer una auditoría de quién se lo vio y quién movió este registro, quién eliminó este registro, lo que sea, vamos a tener problemas de diferencias horarias, ¿no? Bueno, pensar mediante un seteo, debe ser por un lado, o si no, con instrucciones de PHP. Bien, entonces acá tenemos el día, vamos a dejar el más. De diciembre del 2020. También podría usar este mount así, chicos. Monday, diciembre 2020. Bien, porque fíjense que yo, la función date nos permite saber también el día de la semana. Y lo que voy a hacer es ver a través de este date. Voy a pedir que me devuelva fecha actual, me devuelva el W. W es el número del día de la semana. Si no me equivoco, el lunes es el día 1, el día 0 es el domingo.
Fíjense, la fecha de hoy es día 28 del 12 del 2020, el día de la semana es 1. Recuerden, 0 es domingo, 1 es lunes. Bien, entonces yo podría hacer con eso, chicos, voy a generar una función que tome el contenido, digamos, el valor o complete con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Podría hacer entonces esa función y me lo complete. La puedo hacer acá o la puedo poner en este valor separado. En este caso yo lo voy a hacer directamente acá para que podamos utilizarlo rápido. Mismo, pero como es una función de otro tipo, no estamos haciendo sumatoria ni productoria, ni function, ya le voy a pasar una. Lo que voy a hacer, chicos, es crear un array, un vector. Este vector días. Recuerden cómo crear un array, era mediante array. No va a ser un array asociativo, sino que va a ser un array común. Estoy haciendo un array en esta función para poder poner el nombre que corresponde. Ya 6. Que esto va desde 0 a 6. Esos son entonces los elementos que hay. A mi función, que va a ser la función, el nombre del día de la semana. Lo que voy a hacer ahora, chicos, es este array pesos, nombres, días, valor que corresponde día, semana. Entonces, miren, si acá día, semana tomara el valor 0, me devolvería el elemento del array, el del array que está en la posición 0, que es el domingo. Ahora el valor 3 me devolvería el elemento del array que está en la posición 3, que es el miércoles. 5 me devolvería el viernes y así sucesivamente. Voy a poder el nombre del día de la semana. Entonces vamos a reescribir acá este contenido.
es ponerle día acá, le voy a poner esto. Y es, y acá voy a cortar el string. Ana, dentro de mi función día semana, pasar el parámetro. Quiero y después voy a imprimir la fecha de hoy. Vamos a ver si anda. Voy a guardar. Vuelvo a explicarles. La fecha de hoy es lunes 28 del 12 del 2020. Este lunes, chicos, me lo trajo. Entonces, haciendo con esta función, que es la función día-semana, estoy haciendo lo siguiente. Estoy capturando el día de la semana que me viene acá desde la función date, que es propia de PHP. Recuerden que esto me va a devolver un valor entre 0 y 6, siendo 0 el valor del domingo y 6 el valor del sábado, día de la semana. Lo voy a capturar en esta función, lo voy a pasar por este array y de acuerdo al valor que tome dentro del array, yo voy a retornar el nombre del día de la semana. Perfecto. Con eso entonces damos de nuevo una función, en este caso la función día semana, para generar nada, una recorrida por un array y poner el nombre. ¿Entiende entonces cómo se trabaja con funciones, chicos? Me permite hacer una serie de operaciones muy interesantes y volver a repetirlas a lo largo del código. Rápida, miren, vamos a hacer una pavada. ¿Cómo se reutilizaría un poco este código? Más, bueno, puse arenes en los nombres de las variables. Hacer 10 más, o sea que le voy a poner acá. Pero la voy a llamar pasándole el parámetro. Y entonces, miren, acá.
La fecha de hoy es lunes 28, mañana va a ser lunes. Ah, ¿por qué lunes? No me- Estoy pasándole cuál. Dice que o en la fecha de hoy es lunes 28 del 12, mañana va a ser martes. Tampoco es un ejemplo de inteligencia artificial, pero bueno, por lo menos. Bien, y así, acá tengo un problema con la ñ, ¿vieron? Va a ser un UTF-8 en code, hacer un UTF-8 dentro del código. Chicos, entonces, nada, acá podemos utilizar estas funciones las veces que queramos dentro del código. ¿Mm? Bueno, bien, y de esa forma podemos ir generando, bueno, nada, ahí eso era lo que quería contarles hoy. Les quería contar de otras funciones, pero son muchísimas y me tiene de texto de encriptamiento. Hay muchas otras funciones que son importantes para ver, pero la introducción es suficiente y acá pudimos ver cómo utilizar funciones que creamos nosotros, que eso es lo importante para la hora de funciones, por ahora, pero a futuro, métodos dentro de una clase para que sean utilizados dentro de un objeto, en la parte de objetos. Bueno, nada, suficiente. Hoy, chicos, les voy a pasar un trabajo práctico en el que van a tener que repasar. ¿Eh? Y les voy a pasar un acceso a un servidor para que puedan subir los archivos, poder utilizar. Ah, pero ustedes tienen instalado un servidor de pruebas, claro. Está bien, les voy a pasar un acceso a un servidor para que yo los pueda ver, a ver cómo van desarrollando el trabajo, desde el trabajo práctico que les pido.